no rompe las láminas propias. Entonces, al no romper la lámina propia, no solo desplaza las células a su alrededor, no destruye. Entonces, como no rompe la lámina propia, no llega a infiltrar tejidos sanguíneos, el tejido conectivo, que sería tejidos sanguíneos, y tampoco llega a tocar los vasos linfáticos que están por debajo de la lámina propia. Por eso es importante saber esa parte, porque en todos los tumores vamos a ir estudiando esa parte de la histología en donde digamos, en el estadio 1 es in situ porque no rompió la lámina propia. Pero ya en el 2, en el 1A ya lo rompió, entonces, ¿a dónde puede estarse yendo? ¿Ok? Regrésame a la anterior, porfa. ¿Otra? Ok. Entonces, ¿qué otra cosa hace un tumor benigno que el maligno no? Crece lento. Sí. También hay tumores malignos que crecen muy lento. Por ejemplo, el cáncer cervicouterino, de que aparece una célula maligna a que haga una célula mutada, a que haga cáncer maligno, o sea, que acumule la cantidad de mutaciones necesarias para que se convierta en algo maligno, necesito aproximadamente 5 años. Entonces, sí hay tumores malignos de crecimiento lento, sí, pero tienes razón. Mm, es mucho más lento el crecimiento de un benigno que un maligno. Ajá. ¿Qué otra cosa ven? Yo también tenía entendido que los tumores malignos tienen como la capacidad de crear nuevos vasos sanguíneos para poder robar nutrientes del organismo. Perfecto. Son tumores vascularizados con gran cantidad de vasos y eso va a ser importante para los estudios de imagen, para las tomografías, para las resonancias que tienen que ser contrastadas siempre. Todos los estudios en oncología contrastados, justo para ver esta peculiaridad. Si es un tumor que tiene muchos vasos y está vascularizado, ¿por qué? Porque esta célula maligna tuvo la capacidad de hacer una bola de células hijas igual a ella, cada una con más diferenciación, pero que además le permitió generar sus propios vasos sanguíneos para llevar sus propios alimentos. Por eso esta célula es tan padrísima y tan inmortal, porque esta célula nació de nosotros, tomó lo mejor de nosotros, mutó, aprendió a evadir a nuestro sistema inmunológico y no es cualquier cosa, está evadiendo genes, está evadiendo sistema inmunológico, está viviendo en un ambiente hostil, es un ambiente anaeróbio y que ella solita sobrevive a eso, se hace más fuerte, genera sus propios vasos sanguíneos, genera su propio alimento, convierte su medio anaerobio en un ambiente aeróbio y entonces genera su casa y su santuario. Y una vez que lo genera, empieza a destruir todo a su alrededor, a generar más vasos sanguíneos, más células hijas, cada vez mejor, cada vez más potenciales, más diferenciadas, y que además va a decir, este lugar ya no me es suficiente, ahora quiero irme a otros lados. ¿Ok? Entonces esa célula, por eso es que estudiarla es fascinante. ¿Qué otra cosa ven entre uno y otro? ¿Las células se parecen? No, no se parecen, unas están más definidas y las otras son de diferentes formas. Claro, ¿por qué? Porque acuérdense que un tumor benigno va a ser del mismo tejido en donde se generó. Por ejemplo, si me sale un mioma, sigue siendo de tejido uterino, ¿sale? Es una formación de células también desordenado porque nuestro cuerpo no se dio cuenta, no está permitiendo ese desarrollo, y también es anormal, pero no es del mismo tejido y no hace metástasis. A diferencia de un maligno, que son células ajenas al tejido, es una célula nueva, es una célula mutada, es una célula fea, les decimos anaplásicas, ya vamos a estudiar los términos. Anaplásico es una célula fea, diferente, con muchas mitosis. ¿Por qué? Porque se está reproduciendo mucho, ¿no? Muchísimas mitosis, mucho material nuclear y que además, cuando ustedes la analizan genéticamente, se dan cuenta que es un acúmulo de mutaciones. Empieza todo por una mutación y después va acumulando mutaciones, acumulando mutaciones, acumulando mutaciones, hasta que da un tumor maligno con gran capacidad de metástasis. Mm, ¿Qué otra cosa? La que sigue creo que está ya.
Entonces aquí vemos en este ejemplo de tumores ováricos, vemos un tumor benigno que el estirpe celular son células fusiformes de músculo, que son las células que debería tener de manera normal. Es un leiomioma y que va a ser pequeñito o grande, pero está bien delimitado, tiene una tasa de crecimiento lento, no está destruyendo tejidos a su paso, no hace metástasis y está bien diferenciado. A diferencia del contralateral, que también está en el tejido uterino, pero este ya es un leiomiosarcoma. Noten el término. Oma, que es el sufijo, significa tumor, solamente tumor. Pero cuando hablamos de sarcomas, habla de un tumor dependiente de tejido que es maligno. Entonces, todo lo que sea sarcomatoso o carcinoide son malignos y todo lo que acaba en noma, la mayor parte, son benignos, ¿ok? Ahora, entonces el maligno va a ser grande, mal delimitado, crecimiento rápido, grandes áreas de hemorragia, de necrosis, tiene gran potencial de invasión, es metastásico, mal diferenciado y pues tiene gran potencial para hacer metástasis y matarnos, ¿no? A diferencia de un benigno. ¿El benigno creen que pueda matarnos? ¿Un tumor benigno? Sí, porque puede, creo que comprimir estructuras, ¿no? Ajá, por el efecto de masa. No es lo mismo, por ejemplo, que esto nos esté pasando un leiomioma, un benigno ahí en el útero, que nos lo puedan quitar, te sacan el útero y ya, pero si te sale en el corazón, ok, ya también hay técnicas quirúrgicas, pero el potencial de riesgo pues es mucho mayor, ¿no? Porque hace un efecto de masa, como lo dice su compañero. Una vez que hace efecto de masa, pues tiene mucho riesgo de podernos hacer daño. Por ejemplo, un tumor que esté en la cabeza y que sea un tumor benigno, otra vez tiene gran potencial, me puede causar unas crisis convulsivas y me entre un estado epiléptico y pueda morir por eso, ¿no? Entonces, sí tienen potencial maligno, pero el efecto o la etiología de mi riesgo de muerte, pues es diferente por efecto de masa que por metástasis y efecto de masa que hace el tumor maligno. ¿Dudas hasta ahí? Eso viene en el examen. ¿Cuáles son las diferencias entre tumor benigno y tumor maligno? ¿Ok? ¿Dudas? Todo bien, doctora. Ok, entonces la que sigue. Y entonces, ahora sí vamos a estudiar cómo es que se va formando este tumor. Ok, entonces vamos a partir desde Virchow, ¿no? ¿Cuál es la teoría celular de Virchow? Ya la vieron en patología, en el Robbins bien. Ok, Bishops dice que el cuerpo humano está constituido por células, ya lo sabemos, pero lo que él dice es que las células solo nacen de otras células, que significa que el crecimiento puede ocurrir solo de dos maneras, o bien incrementa el número de células o incrementan su tamaño. Entonces nos habla de qué es la hiperplasia y qué es la hipertrofia. Otra vez, para que ustedes entiendan lo anormal, tienen que entender lo normal y saberlo. Entonces, ¿quién me dice qué es hiperplasia y qué es hipertrofia? Hiperplasia es el aumento en el número de células e hipertrofia es el tamaño de la célula. Ok, perfecto. Ahora dime por qué una célula lo hace. ¿Por qué tu tejido tiene que hacer esto? Hiperplasia e hipertrofia. Pues no sé si eh, de forma fisiológica siento que es pues para adaptarse, pero pues puede ser también un proceso patológico, pues en el cáncer y pues hipertrofia quizás cuando células mueren, que no pueden reproducirse, tienen que aumentar de tamaño para seguir cumpliendo la función. Ok, vamos bien. Entonces, efectivamente, hiperplasia e hipertrofia son mecanismos fisiológicos que utiliza nuestro cuerpo como respuesta a un
a una agresión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, son mecanismos de adaptación y eso es lo impresionante de nuestro cuerpo, que tiene la capacidad de adaptarse. Ok, entonces, pasa a la que sigue, por favor. Decíamos que neoplasia es nuevo crecimiento, es un crecimiento inexplicable y distorsionado, en donde las células presentan la misma característica con una división celular patológica o incontrolable, que sería como la diferencia. ¿La que sigue? Ahora sí. Entonces, de manera normal, nuestro cuerpo tiene que adaptarse cuando hay un momento de estrés, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Adaptarse. ¿Cómo lo hace? Se hipertrofia, se hiperplasia, hace metaplasias, displasias y puede llegar a generar cáncer cuando no es de manera fisiológica. Si esto sigue habiendo este estímulo, ella tiene que cambiar. Entonces, lo primero que necesito que sepan es eso. Si yo, por ejemplo, tomo mucho alcohol y mi esófago, ustedes ya saben, ya son expertos en esófago de Barrett, entonces, mi esófago, ¿qué hace? ¿Qué hace el tejido de mi esófago para adaptarse a esta agresión que yo le estoy dando de estrés con alcohol? Ah, es metaplasia ahí, ¿no? Vas muy rápido antes de eso. O sea, ¿de plano hace metaplasia? ¿Qué es lo primero que hace tu esófago? Hipertrofia. Ujú. Primero tiene que adaptarse y lo primerito que hace es hipertrofiar o hacer una hiperplasia, o sea, incrementa el número de células o incrementa su tamaño para hacerse más fuerte y que ese alcohol, ese mecanismo de estrés sea mejor tolerado. Ahora, yo le sigo poniendo alcohol. ¿Cuánto tiempo más crees que puede hipertrofiarse o hacer hiperplasia? Ya lo hizo. Entonces ya se intentó adaptar así y no le está funcionando porque sigue el agente agresor y sigue lesionándose. Entonces, ¿qué va a hacer ahora tus células? Una displasia. Vas muy rápido. Ahora sí, tu compañero, ¿qué dijo? Metaplasia. Hiperplasia, perdón. Metaplasia. ¿Y qué es la metaplasia? Ah, mm, Cambio, dijo que era algo nuevo. Cambia de un tejido a otro, parecido, más diferenciado. O sea, se hace todavía un tejido más duro y hace este cambio celular que se llama metaplasia. O sea, ya estamos hablando de esófago de Barrett. Eso ya lo deben saber. Va de nuevo. Este es un ejemplo de todo el organismo que ustedes ya saben. No podemos aprender aquí bases fisiológicas. Aquí lo que venimos a aprender es onco. Entonces, eso ya se lo deben saber. ¿Sale? Entonces, lo que van a leer es en el Robbins, que es hiperplasia, em, hiperplasia, hipertrofia, metaplasia, displasia y anaplasia. Y eso viene en el Robbins y se lo tienen que aprender bien en el examen. Entonces, metaplasia, ya cambió tu tejido. ¿Qué necesité para eso? ¿Qué hizo tu cuerpo? Más bien, ¿qué hizo tu célula? Cambió genéticamente. ¿Ok? Sí. Significa que todos los órganos lesionados inician con alteraciones estructurales o moleculares en las células. Entonces, ya hice todos estos cambios de adaptarme y sigue siendo algo bueno porque mi cuerpo es muy sabio y dice, voy a hacer estos cambios para adaptarme al agente agresor. Y lo mismo hace en la piel, va cambiando de células. ¿Por qué? Por la exposición a la radiación solar. Entonces, él va a seguir adaptándose y cambiando, haciendo metaplasias, pero en algún momento nos va a agarrar en un momento de inmunosupresión. Una de esas células se va a equivocar.
uno de nuestros protooncogenes o los genes supresores van a perder su actividad y los protooncogenes se pueden activar. Y entonces, en ese momento de inmunosupresión con un factor agregado externo, con un momento de estrés en donde haya una mutación y tu cuerpo no se dé cuenta, lo que vas a tener ahora es una displasia. ¿Qué es una displasia? Era el cambio de células, o sea, propia de ese tejido a otra, diferente. Ahora ya es a otro tipo de tejido, ¿sale? Entonces ya son células diferentes, otro tipo de tejido. Sigue mutando, ¿ok? Sigue dando cambios genéticos. Sigo agregándole más alcohol porque no me importa. ¿Y qué pasa? Se genera la anaplasia. ¿Qué es anaplasia? Células feas, indiferenciadas, que ya no pertenecen al tejido del cual surgió. Por lo tanto, cáncer. ¿Ok? Doctora, y todos esos son tipos de neoplasias, ¿verdad? O sea, pertenecen al grupo, ¿o no? Ok, regrésame al anterior. ¿Qué es neoplasia? Nueva formación. Neoplasia son tumores. Pueden ser benignos o malignos. La hipertrofia, la hiperplasia, la displasia, metaplasia no te ha formado un tumor, no es una nueva formación. Ah, ok, ya, gracias. ¿Ok? La que sigue. Otra. Y entonces vamos a tener que son cosas diferentes, ¿no? Entonces ya dijimos que es la anaplasia, que es algo que no queremos llegar, que haya células ajenas, células con importantes mitosis, con gran proliferación celular, gran cantidad de DNA, con un núcleo prominente, casi escaso citoplasma, son feas porque no tienen forma, eso dicen los patólogos, o sea, ves al microscopio y no tiene, ustedes ya vieron histología, en la histología están las células de la sangre, que son células bonitas, con sus leucocitos, sus bandas, están las células de la piel, están todo muy ordenado, con membranas celulares. Ah, bueno, cuando llegan a ver células que no pertenecen a la sangre, células que no pertenecen al tejido que estamos analizando y que además no tienen forma, porque son células feas, entonces son células anaplásicas, que significa que tienen gran cantidad de mutaciones. ¿La que sigue? Así yo voy a ir pasando de una célula normal que puede, como historia natural, convertirse por un agente agresor en un momento de inmunosupresión con cambios genéticos, con un acúmulo de mutaciones genéticas, nos lleve a la formación de cáncer, desde un tejido normal hasta un tejido hipertrófico, hiperplásico, metaplásico, hasta displasia, que es un pasito antes del cáncer. ¿Ok? Aquí, ¿cómo pueden estudiar esto y entenderlo? Con el esófago de Barrett. Estudien eso y van a entenderlo. ¿De qué sigue? Metaplasia, un tipo celular adulto sustituye por otro, que son células más adaptadas, o sea, de un epitelio en el esófago de Barrett. ¿Qué epitelio cambia a qué epitelio? Cilíndrico ciliado. A un estratificado, ¿ok? Entonces se hace más especializado. ¿La que sigue? Displasia, su nombre lo dice, otra vez tienen que saber etimología. Entonces, si ustedes saben qué significa displasia, significa mala formación. Es una anormalidad en el aspecto de las células en cuanto a su maduración, su tamaño y su forma, pero siguen siendo de esas células, de las células de ese tejido. Entonces, si la ven, ya están un poco más desdiferenciadas, pero no son anaplásicas. Y esta, ¿cuál es la peculiaridad? Que todavía es reversible. De hecho, las displasias, y eso lo vamos a ver en el cáncer cérvico-uterino, NIC1, por ejemplo, son displasias que están bien localizaditas y que pueden revertir con el tiempo.
Por eso les dan ácido fólico, otras cosas, ¿no? Pero pueden revertir, esa es la diferencia. Estas todavía son reversibles y son formas tempranas con posible transformación neoplásica, pero no es tejido neoplásico. Una vez que ya tengo anaplasia, vean cómo van cambiando las células y se ve muy bonito histopatológicamente. Desde un epitelio normal hasta que va con una displasia grado 1, grado 2, grado 3, sigue acumulando mutaciones. ¿Qué pasó para que todo esto progresara? Acumulé mutaciones. Fui mutando, 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 mutando. Entonces el cáncer es un acúmulo de mutaciones en una sola célula. Hasta que forma estas células que vean, ya no se parecen en nada al tejido inicial. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué significa tumor in situ? Significa que no rompió la lámina propia o lámina basal. Metástasis, que se fue a otros tejidos, hizo otros santuarios. ¿En dónde? En donde quiera. Pero puede haber dos vías. La vía linfática, que casi siempre la metástasis por vía linfática es ordenada y va es saltatoria de un ganglio linfático a otro ganglio linfático. Por eso tienen que saber la anatomía de los ganglios linfáticos, porque, por ejemplo, si yo les digo que es cáncer gástrico, ok, entonces ya estamos todos. Entonces, esta diseminación tumoral será la capacidad que tiene la célula este tumor de hacer metástasis. Una vez que el tumor primario o el tumor donde se originó invadió todas las células, digamos que todas las partes extracelulares locales, sus células pueden migrar a lugares distantes del organismo y establecer focos secundarios. Y esto es ayudado por diversos factores. No crean que es así como, rompo la lámina basal y una vez que rompo las láminas basales, lo que va a hacer es una diseminación directa. Hace diseminación a otros tejidos y que no solo depende de cómo va rompiendo e infiltrando y que rompe el vaso sanguíneo y se mete, no. Son mecanismos mediados por hormonas, por citocinas, por mecanismos proinflamatorios, factores de angiogénesis. La verdad es que esta célula está haciendo todo por ella misma. Entonces, lo que va a hacer es ir rompiendo o propagándose de manera directa primero, rompiendo los planos que tienen menos resistencia tisular y después, entre las fascias, luego se va metiendo a las membranas de otros tejidos y termina por destruirlos. Ahora, ¿cómo se da la diseminación linfática? La diseminación linfática lo que va a hacer es que va a invadir el capilar linfático por células tumorales de manera arbitraria. ¿Qué significa? Que va a romper la lámina propia, infiltra el tejido linfático y va a seguir estos de manera contigua. O sea, va a ir de un ganglio linfático a otro ganglio linfático. El tipo histológico de cada tumor va a ser un factor determinante de esta vía de diseminación. Por ejemplo, algunos carcinomas espinocelulares de la piel, del esófago, cervicouterino, casi siempre se diseminan exclusivamente por vía linfática, a diferencia de un adenoma o un carcinoma que casi siempre tiene diseminación mixta, tanto linfática como venosa. Y los mesenquimatosos casi siempre tienen una diseminación hematológica. Entonces, todo dependerá del estirpe tumoral que tenemos. Algunos tienen predilección para irse por vía hematógena y otros por vía linfática. Esto lo vamos a ir viendo justo en cómo hacen metástasis los tumores. Hay una parte que vamos a ver que va a decir que hay una invasión progresiva o una invasión periganglionar con metástasis salteadas o metástasis por contigüidad, pero ya lo vamos a ver cuando veamos los mecanismos de cómo se diseminan las neoplasias. ¿La que sigue?
Y por otro lado, aquí vamos a tener células bueno, terminología que tienen que saber, ¿no? Primero, la morfología nuclear. Cuando son núcleos malignos, van a ser grandotes. Ustedes ven esa célula normalita que tiene su núcleo bien delimitado, sus membranas bien delimitadas, gran cantidad de citoplasma. Bueno, una célula maligna o anaplásica son células feas que son células muy primitivas. Ustedes ya vieron embriología, digo histología, y cuando vieron histología, sí, también, y embriología, se dieron cuenta que las células más embrionarias son células más grandes, células con mucho citoplasma, células indiferenciadas, y eso le da un potencial súper importante a su célula cancerígena, porque tiene la capacidad de ser como una célula madre y convertirse en lo que ella quiera. Tiene un crecimiento desproporcionado, la relación núcleo-citoplasma es 1:1 y tiene gran cantidad de núcleos, gran cantidad de mitosis y gran cantidad de cromatina y material nucleico. Y entonces estas células primitivas desdiferenciadas tienen potencial de convertirse en lo que ella quiera. ¿Ok? ¿La que sigue? Y estas son células pleomórficas, significa que cambian de tamaño, siguen siendo células anaplásicas y ustedes van a ver ahí que hay tejido muscular. Entonces, acuérdense que todo lo que es rosita, bueno, la mayoría es músculo. Entonces son células de manera normal, fusiformes, bien delimitadas, que conservan núcleo, pero aquí vean estas células, o sea, ninguna tiene forma, de ninguna pueden identificar de qué tejido se está originando y de ninguna pueden ver los núcleos como estos, o sea, son muchos núcleos, son células descritas feas, pero obviamente significa que están completamente desdiferenciadas. Y el hecho de que tengan este pleomorfismo significa que ya están haciendo lo que quieren, están cambiando de forma, están cambiando de tamaño. Y que tienen abundantes mitosis, que es el reflejo de la gran cantidad o actividad proliferativa que tiene, que nos indica malignidad. ¿Dudas hasta aquí? O sea, el pleomorfismo siempre va a indicar malignidad. Ujú. Sí, o sea, es que es pleomorfismo anaplásico. O sea, ya tienes tus células anaplásicas y estas son pleomórficas. O sea, que digamos que ya están feas, pero aparte ya están haciendo pleomorfismos. O sea, están cambiando de forma, están cambiando de tamaño y sí te indica malignidad. Ok, gracias. Ujú. Sí, porque una célula de manera normal, ¿por qué tendría pleomorfismo? ¿Por qué te cambiaría de tamaño o por qué te cambiaría de forma? Recuerden que lo benigno es del mismo tipo de tejido. Entonces, si me preguntas si pleomorfismo es maligno, sí. Ok, gracias. ¿Dudas, pequeños? La que sigue, por favor. Entonces, vías de propagación puede ser la siembra directa, siembra linfática o siembra hematógena. La que sigue. ¿Dudas hasta ahí? No, No, doctora. Voy muy rápido, algo que quieran que haga más despacio. Nada. ¿Todo va bien? Todo bien, creo que sí, todo va bien. Ok, la que sigue, por favor. Entonces, entendiendo al cáncer y por qué surge el cáncer. Los orígenes del cáncer. A partir de la división celular de la célula cancerosa, esta célula puede vivir a costa de nuestra vida. Esta célula lo que va a originar es que va a mutar. La clave de todo esto es que va a mutar y a partir de esta mutación viene una serie, es más, no a partir de la mutación, vamos a ver que antes de la mutación, para que se haya permitido que esta célula saliera del ciclo celular y se dividiera, a pesar de que nuestro organismo esté reconociendo, porque nuestro organismo no es tonto, se da cuenta que está equivocado, pero esta célula aprende a engañarlo y a seguir en el ciclo celular. Entonces, todo eso es lo que vamos a ver en adelante.
El hecho de que el crecimiento celular sin barreras sea el corazón de una grotesca y multifacética enfermedad es el testimonio del poder que tiene este crecimiento, o sea, de la capacidad que tiene este crecimiento y de la inmortalidad que tiene esta célula, porque esta célula puede invadir los tejidos lejanos, invadir tejidos cercanos, migrar y donde se encuentre el nicho apropiado para su crecimiento originado en las metástasis, causa la muerte de sus individuos. ¿La que sigue? ¿Cuál es el mecanismo por el que esta célula hace todo esto? Por la carcinogénesis. La carcinogénesis nos habla de cómo si la inmortalidad es nuestra aspiración, también lo es en un sentido bastante perverso la de la célula cancerosa. Todo esto lo dice el libro del emperador de todos los males, que ojalá tengan la curiosidad de leer un poquito. ¿La que sigue? Ahora, ¿qué características tienen en común las células cancerígenas? Tienen la capacidad, o sea, esta célula es tan inmortal y tan madura que va a hacer todo esto. Tiene independencia de señales de crecimiento. Ella solita crece por ella misma porque tiene la facultad de generar sus propias señales de crecimiento. Cuando nuestras células de manera normal dependemos de citocinas y dependemos de un montón de cosas, vías de señalización que nos hagan, que nos favorezcan estas señales de crecimiento. La célula oncogénica tiene insensibilidad a estímulos que inhiben el crecimiento. Tiene gran capacidad y potencial de invasividad y metástasis. Evade la apoptosis y evade al sistema inmunológico. Tiene un potencial ilimitado para replicarse. Ella puede replicarse cuando quiera, como quiera y en donde quiera. Y tiene la capacidad de tener una angiogénesis sostenida, o sea, que se alimenta como ella quiere. ¿La que sigue? Y para entender lo normal, primero hay que entender lo normal, entonces ya decíamos, hay células dañadas y entonces tendremos que tener que una célula dañada en el ciclo celular de manera normal debe ser identificada y tiene dos vías. La célula tiene que morir. Puede morir por necrosis o morir por apoptosis. Cuando estos mecanismos son evadidos justamente por esta célula. Entonces, si son evadidos, rompe las reglas básicas del comportamiento celular. O sea, va a alterar la homeostasis, altera la proliferación celular normal y genera un defecto en los circuitos regulatorios. ¿La que sigue? Aproximadamente tenemos 100 billones de células en nuestro organismo. Significa que hoy se están reproduciendo todas esas células en nuestro organismo. ¿Qué significa? Que hoy o cualquier segundo mi organismo se puede equivocar, tener el agente que sea preciso y la genética necesaria para que se desencadene esta mutación y agarrarme en un momento de inmunosupresión en donde de la proliferación anormal de esta célula maligna. Entonces se van a romper dos cosas, los mecanismos regulatorios contra los mecanismos inhibitorios. Entonces se rompe esta división celular o estos mecanismos que regulan y que inhiben esta división celular. Y ustedes pues ya no les tengo que hablar del ciclo celular, ya se lo saben de memoria, cuáles son las fases, para qué sirve cada fase, cuáles son los puntos de checkpoints. Eso es muy importante, saber que no solo es uno, hay varios checkpoints, vienen en el examen. Entonces, estos checkpoints nos van a decir, ok, si avanzo al ciclo celular, no avanzo al ciclo celular, me puedo dividir, no me puedo dividir. Y como ustedes saben, no es así de sencillo. Si ya vieron genética, ya saben que para pasar de un momento del ciclo celular a otro, dependo incluso de llaves. Dependo del escáner que va a hacer cada momento del ciclo celular para pasar de un ciclo celular a otro y además de llaves que me permitan entrar o no. ¿Cuáles son las llaves, niños? ¿Cómo se llaman? Y eso no es oncología. ¿Cómo se llaman? ¿Se refiere a los puntos de control? No, esos son checkpoints.
Pero ¿cuáles son las llaves para pasar de un ciclo celular, de un momento del ciclo celular a otro? Las CDKs, Ajá, ¿cómo se llaman? yo me acuerdo que era algo de CDKs o no. Sí, ¿cómo se llaman? CDK es la abreviatura. Y doctores, ya no estamos para abreviaturas, eso lo vimos en la primaria, en la Las secundaria. ciclinas y quinasas dependientes de las ciclinas. Cinasas dependientes de ciclinas, ¿qué son? Enzima. Proteínas. Son enzimas, son proteínas que regulan el ciclo celular, ¿sale? Entonces, y sí, son CDKs y son llaves, una dependiente de otra, su nombre lo dice, cinasas dependientes de ciclinas. Entonces, la que sigue. Lo primero que sabemos es que para pasar de un mecanismo a otro, yo tengo que ir juntando estas cinasas dependientes de ciclinas, que ahorita vamos a verlas y vamos a ver qué cantidad tenemos que tener y cuáles son las que se van presentando en un momento del ciclo celular a otro. Entonces, lo que va a pasar es que conforme van pasando estos puntos de control, va permitiéndome que pase del ciclo celular a otro. Se presume que en una célula normal, en una de sus células normal, ocurren diariamente alrededor de 20,000 eventos que dañan el DNA y cerca de 10,000 errores de replicación. Entonces, ustedes no nos imaginamos y jamás estudiamos todo lo que tiene que haber pasado para que se rompa la homeostasis. O sea, cualquier enfermedad, el cáncer, cualquier otra enfermedad que esté sucediendo en una célula que se está modificando 20,000 veces al día. Entonces, el riesgo potencial de tener cáncer no se los tengo que explicar, ustedes ya lo están leyendo. ¿La que sigue? Y aquí está. Ok, aquí tenemos dos gráficas. En uno vienen las proteínas que inhiben el progreso porque decíamos necesitamos factores inhibitorios y factores que permitan el progreso. Entonces, ¿cuáles son los factores que permiten el progreso de un momento del ciclo celular a otro o de una fase del ciclo celular a otro? Que está determinado también por puntos de restricción o guardianes del genoma. Entonces tenemos que las proteínas que permiten el progreso se llaman cinasas dependientes de ciclinas y las ciclinas, que son enzimas que van a regular el correcto desarrollo del ciclo celular y que estas van a ser muchas, ¿sale? Son todas estas que ven, que son ciclina C, ciclina E, ciclina A, ciclina B, y cada una es una llave para una cinasa. Entonces, estas van a estarse produciendo y depende de hormonas, depende de factores de transcripción, depende de vías de señalización que estas se estén regulando en el ciclo celular. Entonces, tienen que estarse produciendo, como vemos en la tablita, más bien en las curvas, en donde vemos la cantidad de ciclina C que se tiene que mantener en todo el ciclo celular, a diferencia, por ejemplo, de la ciclina B, que sí puede tenerse, pero desde la fase S hasta la fase de mitosis. Entonces, estas van a ir juntándose una con otra en forma de llave para ir pasando de un momento del ciclo celular a otro. Cuando no hay una de estas o cuando no una muta, cuando alguna se equivoca, entonces se da paso a el cáncer. Y por otro lado, tenemos algunos factores inhibidores que vienen en el examen también, como son, todos conocemos el P53, ¿no? ¿Qué es el P53? Bueno, es el Pero supresor de tumores. ¿Y qué es? es como un señalizador que manda a la célula a apoptosis. ¿Y cómo la manda? Mm, puede ser como mitocondrial o por medio de la mitocondria, creo. No, el P53, ¿en dónde está? ¿En qué cromosoma? Ya vieron genética, ¿no? Ya vieron genética, ya vieron fisiología, ya vieron ciclo celular.
Por eso no quiero que ustedes salgan de onco aprendiéndose cosas de memoria, porque aquí está el ejemplo, se les va a olvidar. Si no utilizan ese conocimiento para entender lo que sucede, se les va a olvidar y eso no les sirve a sus pacientes. Entonces, ustedes tienen que decir, bueno, ok, el P53 está en el cromosoma 17, ¿sale? Y este P53 lo que va a hacer es que se va a unir al DNA, estimula otros genes para que produzcan a la proteína llamada P21. Este estimula a la división celular con la sinasa dependiente de ciclina 2. Digo, no quiero que se sepan todo eso de memoria, yo me lo sé porque lo tenemos que estudiar nosotros, pero lo que sí quiero que sepan ustedes es cuál es el mecanismo. Se hacen mecanismos genéticos, tienen que hacer movimientos de casi de ajedrez que sean genéticos para que puedan estimular otra vez a estas sinasas dependientes de ciclina y decir, ok, te detienes, no te detienes, y qué es lo que pasa cuando hay un P53 alterado. ¿Cómo se llama la enfermedad cuando tienen P53 alterado? Enfermedad genética. Ya vieron genética, muchachos. ¿Qué es el síndrome de Li-Fraumeni? Es el que te predispone, ¿no? A tener mayor riesgo de desarrollar precisamente algún cáncer. Justamente porque no tienes P53, que es lo que no tienen los elefantes. Los elefantes, como decíamos al inicio de la clase, tienen gran cantidad de P53, entonces para que tengan cáncer está muy cañón porque tienen P53. Pero nosotros sí tenemos, pero no tanta cantidad como ellos. Entonces, cuando este P53 se muta, o ¿qué significa? Que no lo tengo, entonces va a pasar muy fácil las células malignas. O sea, si de por sí tenemos esas posibilidades de tener cáncer, aunque tenemos el P53 sin alteraciones, imagínense una persona que tiene alterado el P53. Entonces, las posibilidades de tener cáncer, llámese mama, osteosarcoma, sistema nervioso central, adrenocorticales, leucemias suprarrenales, es mucho más posible en un paciente que tiene Li-Fraumeni. Entonces, por eso ustedes tienen que identificar, bueno, me vino un paciente a la consulta que ya me dijo que tiene el diagnóstico de Li-Fraumeni. ¿Cómo está, señor? ¿Qué tiene? Vengo por hipertensión y le dan su tratamiento, pero no lo revisan. Entonces, ahí ustedes están perdiendo la oportunidad de tal vez salvarle la vida a un paciente que no se ha dado cuenta que tiene cáncer o el riesgo potencial de tenerlo. ¿Ok? Es por eso que tienen que saber todo esto. ¿Qué más? La que sigue. Ahora, ¿a qué se debe el cáncer? ¿Quién me dice? Porque eso lo preguntan muchísimo, más ahorita que tuve conferencias del cáncer, a ustedes les van a preguntar, oiga, doctorcito, ¿y por qué me dio cáncer? ¿Por qué les da cáncer? ¿Qué factores hay para que me dé cáncer? ¿Qué factores en mi homeostasis se tuvo? Ya vieron epidemia. Entonces, en la historia natural de la enfermedad, ¿qué factores estuvieron involucrados para que tenga cáncer? Esto es multifactorial, ¿no? Entonces podría ser cualquier causa que provoque una mutación. ¿Cuáles son? Bueno, pues las ambientales y pues igual las genéticas. Genéticas, ajá. Las ambientales, ¿qué más? Estilos de vida. Microorganismos, virus o bacterias. Necesito 3 cosas para que me dé cáncer. Y se las he dicho muchas veces. Ya habíamos dicho, las ambientales, necesito un factor externo, que puede ser, bueno, un factor externo o epigenético, ¿sale? Un factor genético. Entonces, yo ya tengo mi gen alterado. Estoy expuesto al factor externo. ¿Así me va a dar cáncer? ¿O qué más les he dicho que tiene que haber? Inmunosupresión. Un momento de inmunosupresión. ¿Qué significa? Aquí aprovechan varias cosas. Si un paciente tiene VIH,
tiene más posibilidades de tener cáncer porque está inmunosuprimido. Entonces, un paciente que tiene ataxia telangiectasia es un paciente inmunosuprimido, tiene mayor riesgo de cáncer. Entonces, todos los pacientes que identifiquen con inmunosupresión o síndromes de inmunosupresión hereditaria, como una neutropenia cíclica, por ejemplo, tienen riesgo de tener una enfermedad oncológica, más riesgo que alguien que no lo tiene, ¿correcto? Entonces, siempre tienen que pensarlo. O sea, si un paciente que tiene ataxia telangiectasia les llega con ganglios, no van a pensar de manera inicial que es algo benigno. Tienen que descartarle algo maligno, ¿ok? Entonces, esas tres es las cosas más importantes que tienen que suceder para que me dé cáncer. Ahora, existen causas genéticas que vamos a ver ya en su momento cuáles son los síndromes genéticos más frecuentes asociados a cáncer y qué hay que hacerles. Por ejemplo, ustedes que ya vieron genética, que es la neurofibromatosis. Son tumores del sistema nervioso. No, es una enfermedad genética que predispone a cáncer y hay varios tipos de neurofibromatosis. ¿Cómo pueden ustedes identificar la neurofibromatosis y por qué es importante para mí como oncóloga? Bueno, los pacientes con neurofibromatosis son pacientes que tienen manchas café con leche. Eso es algo muy característico en ellos, no en todos los casos, pero además hay tumores. Entonces, si yo en mi paciente con un tumor de sistema nervioso central veo que además tiene manchas café con leche importantes, tienen manchitas en las escleras, que son en los ojitos, tienen además bultitos en la piel, que son neurofibromas, y que además traen un tumor y sus familiares también han tenido antecedentes de cáncer. Entonces, yo tengo que pensar, pues, que en primera instancia hay que descartar que sea algo maligno. Y en segunda instancia es que de las medidas de tratamiento a mí me limitan porque yo ya sé que tiene alterados protoncogenes y genes supresores de tumores, por lo tanto, el exponerlo a radioterapia o exponerlo a radiaciones ionizantes como son las tomografías no es factible. Ahí tendríamos que usar otros métodos, que sería quimioterapia, cirugía y evitar que se exponga a radiación. ¿Ok? Por eso es importante que, otra vez, ustedes sepan, en oncología ustedes se van a dar cuenta, no es solo saber oncología, tienen que saber otra vez genética, embriología, histología, anatomía. Entonces, y no solo para onco, es para todas las enfermedades. Aprendan escuchen lo que les digo, aprendan lo normal y va a ser muy fácil para ustedes entender qué está pasando con una enfermedad. ¿Sale? Obviamente, qué signos y síntomas va a tener y no se los van a tener que aprender de memoria porque desafortunadamente ningún paciente va a ser de libro. Algún día que estén del otro lado van a acordarse de mí y van a decir, sí, este paciente no es de libro, pero puedo identificar qué es lo que está sucediendo en él porque entendí cuál era el error en lo normal que tenía. ¿Ok? ¿La que sigue? Entonces, el cáncer como una enfermedad genética, pues ya sabemos que durante décadas las alteraciones genéticas son la base del cáncer porque necesito que haya múltiples mutaciones para que esa célula aprenda a invadir, hacer metástasis, hacer angiogénesis, evadir el sistema inmune y ya solo porque hay algunos factores predisponentes en el DNA o en nuestros genes, podemos decir que existen algunos genes favorecedores que se llaman protoncogenes. ¿Qué es un protoncogen? ¿Alguien sabe? Ese sí posiblemente no sepan, pero ¿alguien sabe qué es un protoncogen? Son genes que están de manera normal en nuestro organismo, en nuestro DNA. Pero este protoncogen tiene la capacidad de que si muta, se va a convertir en cáncer, ¿ok? Entonces hay genes que están de manera normal en nuestro cuerpo y que están encargándose de transcribir, que están encargándose de hacer factores de crecimiento, pero que está bien identificados de que si mutan, van a desarrollar un tipo de cáncer. ¿De qué depende que muten?
de los factores externos, genéticos, epigenéticos, de factores. ¿Y qué es epigenética? ¿Quién me dice? Estudiadores amplios de la genética. ¿Qué es la epigenética? ¿Quién sacó 10 en genética? Es lo que está arriba de los genes, ¿no? No, no es lo que está arriba de los genes. ¿Qué es la epigenética? Es algo Bueno, que se modula, ¿no? Se enciende y se apaga un gen sin cambios. Son los cambios en la función de los genes que no se heredaron y que se obtuvieron de manera externa. O sea, que algo externo modificó mi DNA, ¿correcto? No es algo que traigo heredado, es algo que modificó mi DNA desde algo externo, un agente externo que lo modificó. ¿Sale? Las modificaciones que se dieron en mi DNA a partir de un agente externo. La exposición a un factor ambiental, la exposición a la edad, bueno, más bien la edad, los cambios que modifican el riesgo de enfermedades, pero que no son determinados por un factor hereditario. Por eso es que puedes tenerlo genéticamente, tu predisposición, o generarla epigenéticamente. ¿Está claro? Sí, Ok. Eso también viene en el examen, que es epigenética. ¿Sale? ¿Qué más? Ok, entonces esos son protoncogenes, genes. Ok, ¿la que sigue? Entonces vamos a tener al cáncer como una enfermedad genética, en donde se va a romper la fisiología normal de los mecanismos regulatorios contra mecanismos inhibitorios. Y para esto hay dos tipos de genes involucrados. Los genes denominados como protoncogenes, que son digamos, ya vienen dominantes en nuestro organismo, por ejemplo, el cáncer de mama, ya vienen estos ya de manera normal, tenemos esa predisposición a mutar ese tipo de genes, o los genes supresores de tumores, que esos sí pueden ser recesivos. ¿Qué significa? Yo puedo tener un gen y mi esposo tener otro gen y nos juntamos y entonces ese recesivo se convierte en dominante. Eso sí se acuerdan en genética, ¿no? Entonces, tenemos que estos pueden, tanto los protoncogenes como los genes supresores de tumores, pueden sufrir un mecanismo de mutación que pueden ser sustituidos. Ah, bueno, ¿qué tipos de mutaciones podemos tener en un gen? ¿Quién me dice? ¿Quién sacó? Ahora sí, ¿quién me dice? ¿Quién sacó 10 en genética? Pueden ser de sustitución, de, de deleción. ¿Qué más? Nada más esos dos. Hay de traslocación también y dele. duplicaciones. De lesión, duplicación, inversión, translocación, ¿sale? Em, ok, entonces, cuando hay esto, se da una mutación en un protoncogen, se va a llamar oncogen, o sea, ya un protoncogen mutado es un oncogen. Ahora sí, da cáncer. Los genes supresores de tumores, si mutan, ya no van a funcionar y por lo tanto no se suprime el tumor, permiten el crecimiento desregulado en el ciclo celular de estas células, o sea, su división celular. Ahora bien, estas mutaciones pueden ser heredadas o pueden ser esporádicas. Sobre todo las heredadas serán con un factor dominante, como decimos en los protoncogenes. Y las esporádicas, lo más frecuente es en el factor recesivo, en los genes supresores de tumores. ¿La que sigue? Ahora bien, yo ya tengo que esta célula precursora es mutante, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje de mutación, bueno, qué porcentaje de tumores son relacionados con factores hereditarios? La verdad es que es muy poquito. Solamente
aproximadamente un 10% de las enfermedades por cáncer son relacionadas con algo hereditario. El 90% de las mutaciones somáticas son dominantes y la mayoría son translocaciones, y el 90% de las mutaciones genéticas recesivas van a ser en los genes supresores de tumores. Entonces, ya una vez que di todas estas mutaciones, que tengo este factor de riesgo, esta célula, cuando ya mutó, va a tener una evolución darwiniana. ¿Qué significa? Y esto es de lo que Darwin decía, ¿no? Darwin se da cuenta en las células normales que la sucesión de una estirpe celular a otra, cuando nos multiplicamos, en la siguiente célula va a tener una ventaja en el crecimiento celular. En el cáncer es lo mismo. Esta célula que ya está mutada va a tener una sucesión, y en cada cambio o multiplicación, o sea, cada célula hija va a tener una ventaja en el crecimiento celular que le condiciona una transformación progresiva de células normales a células cancerosas. O sea, que cada vez tiene más potencial para hacer más mutaciones. Otra vez, para que una célula normal se convierta en una célula cancerígena con potencial maligno, necesité haber tenido una gran cantidad de mutaciones acumuladas. Y la última casi siempre va relacionada, o la que le da el plus, es la alteración en el P53. Se muta y entonces ahora sí, multiplícate como quieres, ¿ok? La que sigue. Otra. Y entonces aquí vamos a ver, estos son los ejemplos que hacen incluso en el Robbins, en donde te dice, bueno, tengo un tumor supresor de genes en una célula normal. Entonces, este tumor supresor de genes es tu freno y el protoncogen es el acelerador. Entonces, si muta tu tumor supresor de genes, voy a tener cáncer. Y ese es en una primera mutación. Si muta mi oncogen, voy a tener cáncer. Entonces, ya tengo pisado el freno y el acelerador. Con una segunda mutación, ahora sí ya no hay ningún freno. Se paran todos los frenos y entonces el camino, pues, es el cáncer, ¿no? ¿Ya que sigue? Ok, ¿dudas hasta aquí? Si hay dudas, me regreso. Dijo que con una segunda mutación, pero ¿en dónde? En donde quieras. O sea, tú tienes Ok. dos, protoncogen y un gen supresor. Ujú. Entonces, lo que ejemplifica esos carritos y esos genes es que tú vas a ir acumulando mutaciones, que una sola mutación no te va a dar cáncer. Necesitas tener muchas mutaciones para que te dé cáncer. Y el acúmulo y la pérdida de esta homeostasis es que en algún momento tengas pisado el acelerador, que es tu oncogen, que ya se convirtió de un protoncogen a un oncogen, Ujú. y pisado y que no tengas tu freno. Entonces, ese protoncogen va a permitir que esa célula, más bien, la inhibición de este factor inhibitorio, o sea, del gen supresor de tumores, va a hacer que ya no hay quien lo suprima. Entonces, el protoncogen va a seguir mutando y la célula se va a seguir multiplicando a como ella quiera, cuando quiera. Ok, Ujú. gracias. Sí. Entonces, los protoncogenes dirigen la producción de las proteínas clave en la proliferación y diferenciación celular. ¿Qué significa? Que de manera normal los protoncogenes funcionan en nuestro cuerpo como factores de transcripción, factores de transferencia, división celular, vías de señalización, o sea, que están en nuestro cuerpo de manera normal, dirigiendo puntos claves del ciclo celular. Cuando este gen muta, esto es, va a originar un cambio estructural o funcional y se convierte ahora en un oncogen. Y entonces este protoncogen, por un agente promotor que puede ser epigenético, esto es rayos UV, factores químicos, benceno, lo que quieras, va a transformar tu DNA. Transforma tu DNA y se convierte en un oncogen y entonces empieza a proliferar como célula cancerosa.
Entonces, ¿cuáles son estos protoncogenes? Estos protoncogenes son factores de transcripción, factores de transferencia, factores de crecimiento, vías de transducción, reguladores de apoptosis. ¿La que sigue? Y entonces tenemos un montón de protoncogenes. Voy a tener, si ustedes estudian el ciclo celular, las vías de transcripción, vías de señalización, se van a dar cuenta que estos siempre están. El NRAS, el MET, MAS, MEL, RED, pero cuando estos mutan, pueden originar tumores. ¿Cómo qué? Si se muta el NRAS, puede originar un neuroblastoma, un fibrosarcoma, rabdomiosarcoma, melanoma, cáncer de pulmón, cáncer de mama, leucemia mieloide. Si muta el MET, osteosarcoma, y así, cada uno de estos protoncogenes que de manera normal estaban conviviendo bien con nosotros, pero en algún momento mutó, cambió mi DNA y entonces ahora son oncogenes con el potencial de generar tumores. ¿La que sigue? Ajá. Y este está muy padre porque aquí viene, en este cuadrito, viene cómo está este protoncogen.